Estábamos de camino a casa, después de ver la nueva película de los Juegos del Hambre. Mi hermana Olivia se estaba quedando dormida a mi lado. Estábamos todos en silencio, escuchando la radio, cuando de repente mi padre se paró en seco. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que había visto. Un pequeño camión bloqueaba casi toda la carretera delante de nosotros. ¿Qué está pasando ahí?, preguntó Olivia con voz soñolienta. Fue entonces cuando una mujer joven salió a trompicones del camión y lo rodeó por el lado que no se veía. Parecía tener una pierna herida, se agarraba al lateral del camión para mantener el equilibrio. Mis padres se pusieron inmediatamente en modo de ayuda, al ver a una persona que no parecía mucho mayor que sus hijos. Supongo que tendría unos 20 años. Stephen, llama al 911. Iré a ver si está bien, dijo mi padre. Quizá deberíamos quedarnos en el coche y esperar a que llegue la ayuda, cariño. He visto gente engañando a la gente para que salga del coche y... No podemos sentarnos aquí y esperar, Mary. Podría haber alguien aún más herido al otro lado. Antes de que mi madre pudiera decir nada más, él ya estaba saliendo del coche. Mi madre abrió la puerta para seguirle. Niños, cerrad el coche y quedaos dentro. Estábamos parados en una carretera tranquila, a nuestro alrededor solo había árboles. Caminaron lentamente hacia el otro lado del camión, mi padre llamó al desconocido. Después de eso, no oímos nada más. Cogí mi teléfono y llamé a una ambulancia. ¿Deberíamos ver cómo están?, Olivia preguntó después de un rato. No lo sé. Mamá dijo que no. Antes de que pudiera terminar la frase, mi madre apareció de la parte trasera del camión. Su cara había perdido todo el color, caminaba deprisa y decidida. Cuando llegó al coche, Olivia abrió las puertas. Se sentó al volante sin decir palabra. Su expresión era inquietantemente tranquila. ¿Mamá? Susurré. ¿Qué ocurre? ¿Hay alguien herido? Mi madre no respondió. Y de repente abrió la boca todo lo humanamente posible y gritó a pleno pulmón. Me desabroché el cinturón, me incliné y la agarré por el hombro. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué ha pasado? Olivia gritó y agarró el pomo de la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, mi madre había cerrado todas las puertas. Dejó de gritar y respiró un poco antes de pisar el acelerador y empezar a conducir marcha atrás. Cuando estábamos tan lejos que ya no podíamos ver la camioneta, dio la vuelta y tomó otra carretera para llegar a nuestra casa. No nos respondió, no contestó a ninguna pregunta. Seguimos preguntando por papá, pero no dijo nada. A mi lado, Olivia se echó a llorar y sacó el teléfono para volver a llamar a la policía. Cuando llegamos a la entrada de casa, mi madre por fin abrió el coche. Todavía en silencio, se dirigió directamente a casa. Olivia y yo intercambiamos una mirada de miedo y conmoción. Luego saltó a la parte delantera del coche. Voy a volver. Tú entra. No, voy contigo. Incluso desde dentro del coche, oímos el estridente grito de mi madre procedente de nuestra casa. Lo ignoramos y seguimos conduciendo hasta que encontramos la carretera con los árboles. Intenté llamar a mi padre todo el rato, pero saltaba el buzón de voz. Había un coche de policía esperando, pero ni rastro del camión. Un agente esperaba junto al coche y otro miraba a un lado de la carretera. Salimos del coche y preguntamos dónde estaba nuestro padre. El agente nos dijo que habían llegado hacía unos minutos y que no había rastro de nadie. Al principio nos preguntaron si les habíamos gastado una broma, pero cuando vio nuestras caras de preocupación y escuchó nuestra historia, dijo que nos seguirían a casa y hablarían con nuestra madre. No os preocupéis, haremos todo lo posible para encontrar a vuestro padre, dijo antes de que volviéramos al coche. Todo mi cuerpo temblaba, nunca en mi vida había experimentado algo tan aterrador y no podía dejar de pensar en mi padre. Odiaba que no escuchara las preocupaciones de mi madre. Cuando llegamos a nuestra casa, las luces de la cocina estaban encendidas. Los agentes nos siguieron al interior. Mi madre ya no gritaba, pero oímos la tetera en la cocina. Seguimos el sonido, esperando encontrar allí a mi madre. Casi lloré de alivio cuando vi que en realidad era mi padre. Tenía el pelo grasiento y se había puesto el pijama. Niños, estaba muy preocupado por vosotros.
dijo en voz alta y luego su mirada se desvió hacia los dos policías. Señor, ¿se encuentra bien? Papá, hemos estado intentando llamarte, ¿qué demonios ha pasado? Gritó Olivia e intentó correr hacia él, pero uno de los agentes la retuvo. Estoy absolutamente bien. Fantástico incluso. Excepto porque he tenido que coger un taxi para volver a casa. Los precios de ese. Señor. Tenemos que preguntarle qué le pasó al camión y a la mujer que iba dentro. Mi padre negó con la cabeza. Ella estaba bien. Su coche no arrancaba, así que la ayudé y se fue. Todo bien. ¿Había alguien más con ella? Mi padre negó con la cabeza. ¿Podemos hablar con su mujer? Ya se ha acostado, pero supongo que podemos despertarla. Uno de los oficiales subió con mi padre, mientras Olivia y yo nos quedamos en la cocina con el otro y le explicamos la situación una vez más. Cuando regresó el otro agente, nos explicó que mi madre había contado la misma historia del coche averiado. Al parecer, mi madre recordó que la estufa seguía encendida, así que condujo rápidamente a casa con nosotros. Se podía oír el escepticismo en su voz, pero no había mucho más que pudieran hacer. Nos dieron su número y nos dijeron que llamáramos cuando surgiera algo más o los padres dijeran algo. Cuando se fueron, fui a tocar la estufa, estaba helada. Poco después, mi madre empezó a gritar de nuevo. Apenas dormí esa noche. No parábamos de preguntarle a mi madre qué había pasado, pero no respondía a nuestras preguntas. Mi padre nos decía que todo iba bien y nos mandaba a la cama. Finalmente, mi madre dejó de gritar y la casa quedó en silencio. A la mañana siguiente, bajé y oí el sonido de unas risas. Mis padres estaban en la cocina, haciendo tortitas sin ninguna preocupación. Olivia ya estaba sentada junto a la mesa, con la mirada perdida en la nada, la expresión vacía. Nos miramos a los ojos y vi que había dormido tan poco como yo. Buenos días, cariño. ¿Has dormido bien?, dijo mi madre con voz melódica. Aparentemente todo está totalmente bien, dijo Olivia en tono burlón hacia mí. Me senté a su lado y mi madre empezó a apilar tortitas en un plato y caminó hacia mí. Se detuvo justo delante de la mesa y dejó caer el plato. Los trozos volaron en todas direcciones. De repente, su rostro palideció de nuevo, sus ojos se abrieron de par en par y volvió a gritar, mirándonos todo el rato. ¿Mamá? Olivia saltó de su asiento y la agarró por los hombros. Todo está bien, amor, dijo mi padre con calma. Mi madre parpadeó y miró al suelo. Su cara se relajó. Oh, no veas, qué desastre, dijo y nos sonrió. Pasamos por el desayuno más extraño que jamás hayamos tomado. Olivia y yo habíamos dejado de preguntarles qué pasaba, de todas formas no obteníamos respuestas. Sus intentos de distraernos solo conseguían frustrarnos y asustarnos más. Después del desayuno, seguía mi hermana a su habitación. Olivia era solo un año menor que yo y siempre habíamos estado muy unidos. No sé cómo habría afrontado esta situación sin ella. Los dos teníamos miedo de ir por nuestros padres. ¿Qué hacemos?, preguntó después de que me sentara en la silla de su escritorio. No lo sé. ¿Deberíamos llamar a alguien? ¿Al tío Freddy tal vez? No teníamos muchos parientes que vivieran cerca. El tío Freddy era el único y estaba a 1 hora en coche. No estoy seguro de que pueda hacer algo. Actúan como si todo fuera normal. Excepto cuando mamá grita, dijo Olivia y un escalofrío me recorrió la espalda al pensarlo. Algo ha pasado con ese camión. Ojalá nos lo dijeran, susurró mi hermana. A mí también. Y papá está actuando aún más extraño, ni siquiera reconoce sus gritos. Las dos nos quedamos sentadas un momento, ensimismadas en nuestros pensamientos, cuando oímos cerrarse la puerta de abajo y poco después el coche se puso en marcha. Olivia miró por la ventana. Es papá. ¿Así que mamá está sola abajo? Bajamos las escaleras en silencio y nos dirigimos al salón. Mi madre estaba sentada en el sofá, en la mano sostenía una aguja y un hilo, pero no se movía, parecía completamente ida. Cuando nos vio, movió ligeramente la cara hacia nosotros. Abrió la boca, pero esta vez no gritó, sino que la mantuvo abierta.
Me acerqué a ella y me senté en el suelo frente a ella. Por favor, mamá. Háblanos. No sé si intentas protegernos de algo, pero esto no ayuda. Ya somos mayores y estamos aquí por ti. ¿Qué pasó anoche? Ella parpadeó y luego sacudió la cabeza como si acabara de despertar de una ensoñación. Volvió a cerrar la boca. Me miró a mí y luego a mi hermana. Es difícil recordar. Algo bloquea mis recuerdos. Sé que algo no va bien, pero es casi como si mi mente se durmiera. No puedo controlarlo. Olivia se acercó y se sentó a mi lado. Quizá deberíamos llevarte a un médico. Los gritos nos asustan mucho, mamá. Mi madre parecía confusa. ¿Qué gritos? Tragué saliva. ¿Recuerdas algo de esa mujer? La perdimos. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un momento pareció que sonreía, pero luego su boca se abrió tanto que su cara se arrugó. Por su aspecto, era como si estuviera gritando, pero esta vez no salió ningún sonido. La agarré por los hombros y la zarandeé. Finalmente, su expresión se suavizó. Sus ojos y su boca se cerraron por un momento. Nos miró a mi hermana y a mí, aterrorizadas. Luego me agarró con fuerza del brazo. No era una mujer. No sé lo que era. Todo ocurrió muy deprisa. Pero niños, una lágrima rodó por su mejilla. Yo vi morir a vuestro padre. No sé quién es ese hombre que volvió a nosotros. El pavor llenaba todo mi cuerpo, parecía como si una manta oscura cayera sobre nosotros. Oí las palabras de mi madre, pero no podía creerle. No quería creerle. De repente oí la puerta cerrarse de golpe. Olivia se levantó y sacó su teléfono. Estaba a punto de llamar a una ambulancia cuando mi padre entró en la habitación. La cara de mi madre volvió a cambiar. Sonreía de verdad. Mamá no se encuentra bien. Voy a llamar a un médico, dijo Olivia con voz temblorosa. Me miró y vi lo asustada que estaba de mi padre. Intentaba sacarnos de aquí. Mi padre le quitó el teléfono de la mano y negó con la cabeza. No hace falta. Tu madre está bien. Todo va perfectamente bien. De hecho, estaba pensando que podríamos ir al cine otra vez esta noche. Forcé mi cuerpo para levantarme. Me parece una buena idea. Aún no he visto la nueva película de los Juegos del Hambre. ¿Qué tal esa? Sonrió. Me parece una idea estupenda. Sí, yo tampoco la he visto todavía, añadió Olivia. ¿Puedes traer nuestros abrigos de arriba, papá? Se levantó sin decir palabra y subió las escaleras. Olivia y yo cogimos cada una un brazo de mi madre. Juntas la acompañamos rápidamente al exterior y la metimos en el coche, aún con el pijama puesto y sin zapatos. ¿A dónde vamos?, preguntó mi madre desde el asiento trasero. Vamos a visitar al tío Freddy, respondió Olivia con voz temblorosa. Pero, cariño, no podemos dejar a tu padre aquí. Se sentirá solo.